Estamos viendo pasajes claves donde pudimos darnos cuenta que hay personas que dicen que no han aprendido a discernir entre el bien y el mal, ¿no? Hebreos capítulo 6 y algunos versos adelante nos habla acerca de que algunos no disciernen lo bueno de lo malo, no tienen un ejercicio espiritual adecuado para discernir entre el bien y el mal. Entonces el contexto de este verso dice: ¿por qué después de tanto tiempo, cuando ustedes ya deberían ser maestros, todavía están en los primeros rudimentos del Evangelio? O sea, en las primeras letras del Evangelio, el ABC, por decir de alguna manera figurada, ¿no? Entonces, nos llama la atención el Señor para que nosotros no nos conformemos con solo nacer de nuevo. Porque hay gente que nace de nuevo y dice: no, suficiente, yo ya soy salvo ya. Ya, ¿para qué voy a ir al culto? ¿Para qué voy a recibir tanto mensaje? ¿Para qué? Dicen. Yo ya soy salvo, ya, yo ya recibí a Jesús. Entonces diga: no es así. El Señor dice que nosotros debemos crecer en Él. Y cuando hablamos de crecer en Él, hablamos de crecer en compasión, en amor, en conocimiento, en sabiduría, en revelación, en gloria, en unción, en poder, en fuego. Debemos de crecer en paciencia, crecer en cada área de nuestra vida. Por eso, cuando entendemos que Jesús, siendo Jesús, dice que Él crecía y se desarrollaba, no solo en estatura, dice, o sea, habla del área física, ¿no? Sino también en gloria, dice, en conocimiento, para con Dios y con los hombres. Diga: para con Dios. Primer lugar. Segundo lugar, y para con los hombres. Jesús tenía 12 años, era un niño, estaba en la sinagoga de los judíos, de los maestros de la ley, y Él estaba ahí haciéndoles preguntas y diciéndole cosas, y los doctores de la ley se quedaban así, estupefactos, ¿no? Impresionados, anonadados. ¿De dónde este niño tiene tanta sabiduría? Se preguntaban entre ellos. Diga: el Espíritu Santo que estaba en Jesús, ahora está en mí. Lo creo, porque Dios no puede mentir. Entonces, ¿cuál es el problema para nosotros? En no entender que necesitamos crecer. O sea, lo vemos como de poca monta, como de poca importancia. Nacemos de nuevo y ya decimos: ay, gloria a Dios, me voy al cielo, aleluya. Diga: necesitamos crecer. Dígale a su vecina, a su vecino: necesitamos crecer a la estatura de ese varón perfecto, Cristo Jesús. Justamente en Hebreos 5:12 está el punto que yo le estoy tomando referencia, que aquellos que toman leche es porque son niños y no tienen ejercitados el discernimiento del bien y el mal. Hebreos 5:12. Si alguien lo tiene, lo puede leer para ayudarme. Y yo le doy mientras otra cita. ¿No? ¿Recuerdan el primer pasaje que estuvimos viendo en la reunión anterior? Primera de Pedro 2:1, que decía: desechad todo lo malo previamente y luego desead como niño recién nacido, diga, la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Por ella, repítalo, para que a través de la leche espiritual no adulterada crezcamos para salvación. Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse, ¿no? ¿Por qué yo puedo nacer de nuevo y no es suficiente para irme al cielo? ¿Por qué Dios pone tanto parámetro o pone consignas tan aparentemente dificultosas en que si yo no crezco internamente, espiritualmente, o sea, posiblemente yo pierda mi salvación? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Diga: porque soy presa fácil del enemigo. Si soy un nene espiritual, un niño, un bebé. Entonces Dios no quiere que nadie de sus hijos se pierda. Diga: Dios no quiere que nadie se pierda.
Eso dice la Escritura, ¿no? Entonces tenemos que entender que necesitamos desechar todo lo que no es correcto para poder anhelar esa leche espiritual, la palabra viva de Dios, para que por ella crezcamos, diga crezcamos, para salvación. Amén. 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 Gloria al Señor. Ahora yo quiero decirles algo, mírenme. En Gálatas 4, verso 1 al 7, Pablo escribe estas palabras y dice, hay un sonido ahí, que fastidia. Pablo dijo estas palabras: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Lo repito, Gálatas 4, 1 al 7. Nomás estoy resumiendo. Dijo Pablo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, el niño puede ser el dueño, el hijo del dueño de la mansión, del penthouse. Y el sirviente, el empleado, no difiere en nada, en el sentido de que él puede tomar las cosas porque el niño no entiende sus derechos. Pero no significa que dejan de ser de él. Él sigue siendo el hijo del dueño de la casa. Pero el empleado puede tomar ventaja porque el niño no sabe. Porque es... ayúdeme pues. Porque es niño. Es niño. Entonces Dios no quiere que nosotros, siendo herederos de todas las bendiciones de Papito Dios, Dios no quiere que el diablo nos las robe. No, no quiere Dios que nadie nos robe lo que nos pertenece en Cristo. Es decir, no solo la vida eterna en el cielo, sino Juan 10:10, la vida abundante aquí y ahora en la tierra. Quiero que lo diga conmigo. Hay una vida abundante que Cristo prometió aquí en la tierra. Y Él no quiere que nadie lo pierda, que nadie lo desperdicie. ¿Sí me entiende? Es como que yo lleno el frigider de fruta, de leche, de yogur, de carnes, de todo. Y mi hijo Gandhi es pequeño, ¿no? Y él no sabe, como Ivana, no sabe lo que él tiene. Entonces yo tengo de pronto un empleado que él viene más bien y toma lo que le pertenece a mi pequeño niño, Gandhi, porque él es niño, no sabe sus derechos, no sabe lo que tiene él, lo que yo le he dejado en el frigider. Está inundado, está lleno, un frigider de 2 cuerpos, lleno de víveres. Hola. Aconcagua, y tiene mermelada, tiene todo. Entonces viene un empleado vivaracho y comienza a comerse lo que le pertenece a mi hijo. ¿Cómo se llama eso? Diga, en nada difiere. Dijo Pablo, en nada difiere. El niño, aunque es heredero, en nada difiere del esclavo. O sea, aparentemente el esclavo tiene más opción a comer lo mejor de mi casa, siendo que él no es mi hijo, es mi empleado. Yo le pago un salario, pero él que es mi hijo no toma el provecho porque es... ayúdeme, es un niño, es pequeño, le falta un poco de... ¿entiende? Información. Hola. Diga, nuestro Padre Dios no quiere que nosotros perdamos nuestros derechos, lo que nos corresponde en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo entienden? Esto es muy importante, hermano. Eso lo va a poder a usted posesionar en el lugar de un heredero de papá, un coheredero con Jesús, con todos los privilegios, los derechos que a usted le asisten por la sangre derramada en la cruz. Amén. Eso es muy importante. Entonces, hay niños nacidos de nuevo, bebés espirituales crónicos que nunca crecieron, nunca desarrollaron, porque no les dieron la leche espiritual. O sea, la palabra de Dios no se la dieron pura, se la dieron adulterada. ¿Qué significa adulterar la palabra? Mezclarla con ideas humanas, con conceptos naturales humanos, que no son la palabra de Dios tal como está escrita. Hola. Y eso le va a generar indigestión espiritual. Si usted le da a un niño leche con agua todos los días, ese niño va a tener problemas para calcificar sus huesos y desarrollarse y crecer. No va a tener una adecuada nutrición para un desarrollo adecuado. Su metabolismo va a ser dañado porque esa leche está con agua.
Hola. Entiéndalo bien. Entonces la palabra de Dios debe estar como está escrita, pura, sin conceptos naturales humanos. ¿Me entiende? Sin ideas. No que a mí me parece, yo creo, yo pienso. A mí me dijo mi abuelita, mi tío, mi tía, mi mamá. No. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra de tu Dios, de tu Padre? Amén. Eso es importante, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que entender que es necesario que crezcamos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 3, verso 12. Veamos. Tenemos que crecer en todas las áreas de nuestra vida. Nacemos de nuevo, sí, somos bebés, Dios nos ama profundamente, nos apapacha, nos quiere, nos ama, pero Él no quiere que seamos niños crónicos porque no seríamos útiles a la causa. 1 Tesalonicenses, repito, capítulo 3, verso 12. ¿Lo tiene? Si lo tiene, me dice amén. Quiero que lo vea conmigo. Dice, y el Señor os haga crecer. Repítalo conmigo. El Señor es el que nos hace crecer y abundar en amor unos para con otros. Amén. Y para con todos. O sea, primero se refiere a la iglesia, entre hermanos, unos para con otros, pero también con los incrédulos, con los impíos, con los paganos, sea amigos, parientes, compañeros de chamba, de estudio, seculares. Claro, el amor ágape de Cristo, no el amor natural o secular humano, el amor eros, el amor erótico, no. Estábamos hablando del amor ágape, el amor divino derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te ha sido dado, según Romanos 5, verso 5, ¿no? Para que nunca te olvides. Hola. Diga, Dios dice que nos hace crecer. Pero dígalo, ahí léalo en su Biblia, léalo, para que esté seguro de lo que va a decir y lo que va a creer, de lo que va a pensar. Esto le va a servir. Si no, usted no va a estar fundamentado. Va a decir, el pastor dijo. No, el Señor dice. El Señor mismo dice que Él nos hace crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Es un amor recíproco, amén, que se corresponde entre sí, que no es uno piedra o un metal que, ay, te amo, sí, qué bien, gracias. No, yo también te amo. Hermano, ¿cuántos aman a Dios? ¿Y cuántos aman el cuerpo de Cristo? La iglesia de Cristo. Entonces tenemos que amarnos como hijos de Dios, de un mismo Padre. Amén. Tenemos que hacerlo saber. Hermano, te amo. Hermano, te extraño. Hermano, ¿dónde estuviste? Hermano, ¿por qué no has venido? Hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Todo está bien? Una llamadita. Hágale saber que usted está interesado en su alma eterna, en su vida, en los propósitos que Dios tiene para con ellos, o con él o con ella. Hola. Es importante, hermanos. Por eso estamos hablando de que Dios nos haga crecer y abundar. No dice simplemente crecer, sino abundar en amor. Hola. Porque la Biblia dice que Él derramó su amor en nosotros y que el primer fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, es el amor. Pero acá dice que Dios nos va a hacer crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con los demás, con los que no nos aman, con los que nos aborrecen, nos odian o nos tienen marcados por causa de Cristo. Hola. Hola. Diga, es importante que entendamos el crecimiento espiritual, el crecimiento interior. Tiene que ver con cada área de nuestra vida, es decir, carácter, conducta, conocimiento, revelación, gloria, unción, fuego, paciencia. Son varias áreas que Dios va a tener que afectar en tu vida por la palabra y su espíritu. Amén. Tú naciste de nuevo, ok, pero ahora necesitamos crecer. Segunda de Pedro 3:18. Veamos otro pasaje. Segundo de Pedro
Los que tienen apuntes, anótenlo. Segundo de Pedro 3, verso 18. ¿Lo tienen? Quiero que todos lo tengan. Amén. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Miren aquí la orden, ¿cuál es? Crecer en la gracia y el conocimiento. ¿Qué es la gracia? Diga lo que Dios nos dio a través de Jesús. ¿Y cómo yo puedo crecer en gracia? Es decir, yo debo de dar de gracia lo que de gracia recibo. Eso dice la Escritura. Hola. ¿Cuántos lo creen? Debo crecer en gracia. En gracia, diga, debo crecer. Es una orden de Dios. Crecer, hermanos, antes bien, es una orden imperante, imperativa, antes, o sea, no otra cosa, antes de todo, como decir, pongan a un lado todo, primero crezcan en gracia, crezcan en conocimiento, ya crecieron en amor, crezcan en gracia, o sea, den lo que Dios les da a ustedes. Por decir, Dios me perdona todos los días cosas que cometo, que digo, que pienso, etcétera, etcétera. Yo debo perdonar también. Yo también debo mirar con ojos de misericordia, de compasión a los demás. Yo pido, Dios, ayúdame. Y yo veo a alguien que quiere ayuda, me extiende una mano. Y yo no soy capaz de darle un pan, ni aunque sea frío, de ayer. ¿Me está entendiendo? Diga, debo crecer en gracia. Es decir, debo dar perdón, debo dar misericordia, debo experimentar ese amor para mí y también que otro experimente el amor de Cristo que está en mí, que Él también lo experimente, que Él también pueda saborear el amor, degustar, dice Pablo. O sea, saborear, degustar. Si puede ser algo para que coma o algo que, un abrazo, un apretón de manos, unas palabras de aliento, esperanza, de fe, levantarle la moral a alguien que está ahí todo decaído, que ya se quiere suicidar, que ya no quiere saber nada con la vida. ¿Cuántas personas, hermano, se han salvado porque escucharon una palabra de una persona que les habló del amor de Jesús? ¿Cuántas vidas hay salvadas? Muchas, muchos testimonios, hermano. Amén. Es importante. Dice que estaba escuchando el testimonio de un pastor americano, no me acuerdo su nombre, bueno, no viene al caso por último, sino la gloria para Dios, ¿no? Pero él lo dijo, ¿no? ¿Por qué yo no me desanimo? ¿Por qué yo no regreso? Porque yo tengo tantos años sirviéndole a Cristo. Porque yo un día, dijo, vi una mujer que se estaba muriendo y ella recibió un mensaje en el hospital. El médico le dijo, ya no hay para ti esperanza, ya estás desahuciada. Y ella ahí en el hospital con un pequeño radio así, un receptor de bolsillo, escuchaba a ese predicador en Norteamérica, Estados Unidos. Y dice que todas las noches lo escuchaba y lo escuchaba. Y un día la fe se le levantó por encima de la enfermedad y por encima de la circunstancia y se levantó sana. Y se fue a buscar al predicador. Y le dijo llorando, ¿no? Porque el predicador era un pastor que tenía un programa en la radio y él estaba muy desanimado, tenía mucho problema con la iglesia. Él estaba desanimado, ya quería tirar la toalla. Y esa mujer cuando vino y le dijo llorando, gracias pastor, porque por esas palabras que salieron de su boca una noche en el hospital, yo lo seguí escuchando, estaba desahuciada y después Dios me ha sanado, me ha hecho libre y acá estoy, quiero servir a Dios. Y estaba, dice, toda famélica, toda desnutrida, en estado de inanición extrema, así como, pero había venido así, a pesar de que con las justas podía caminar, pero ya estaba sana, en estado de recuperación, ¿sí me entiende? Pasaron como 20 años y la mujer vino transformada, ya una mujer fashion con su esposo, un playboy, un auto tremendo, allá un coche precioso, sus niños. Y le dijo,
pastor, él estaba autografiando libros en una librería cristiana, es decir, vendía sus libros y los autografiaba. Y dice que cuando él le dijo, ella llegó en la fila y le dijo, pastor, ¿se acuerda de mí? La mujer le dijo, no, pero ya con una apariencia, pues, una ropa súper sofisticada, ¿no? Fashion. Y dijo el pastor, perdóneme, con todo respeto, le dijo, querida dama, no sé quién es usted. Y ahí le dijo, hace 20 años yo lo busqué y usted me contó, yo le conté mi rollo y usted me contó el suyo, y los dos lloramos y nos abrazamos. Usted me dijo que ella iba a tirar la toalla como pastor y yo le dije que yo iba a irme a la otra vida, y acá estoy, después de 20 años, mira, está mi esposo, mis hijos, mire lo que Dios ha hecho. Y ese pastor comenzó a llorar y se quebró y dejó la fila y los libros y la autografía. O sea, entiendes que puede haber una palabra, hermanos, cuando tú creces en el Señor, que le puede dar vida a alguien, que le puede dar aliento, le puede dar, ¡plum!, le prende el foco y dice, claro, hay esperanza en Jesús. Hermano, yo he tenido años trabajando en prisión y he escuchado tantos testimonios que cada vez que venía a mi casa con una bolsa llena de cartas, que ellos me daban cartas escritas, durante toda la semana escribían todo lo que ¿no? Y en gratitud a Dios. Y cada uno me contaba su historia, ¿no? Eran como novelas. Y yo me ponía a leer ahí con mi esposa en casa, me acuerdo, y terminábamos quebrados, llorando. O sea, cómo la gente puede agradecer a Dios porque tú o yo tenemos una palabra de amor, una palabra de gracia, una palabra de conocimiento para alguien en Cristo Jesús. Hola. Diga, yo puedo ser el milagro para alguien. Porque a veces uno dice, Señor, dame un milagro. Y el Señor dice, tú eres el milagro para alguien. Hola. Amén. Romanos 12:3. Primero veamos Romanos 10:17, que es un texto que ya lo hemos considerado en la reunión anterior, pero escríbalo. Romanos 10:17. Dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Les expliqué el rema, la revelación, la sustancia del logos de la palabra. Amén. Romanos 10:17. La fe viene, diga, por el oír. Y el oír, o sea, el oír interno, el oír externo y el oír interno de la palabra, dígalo, de la palabra de Dios. Entonces no cometan el error de decirle, Señor, dame fe. No, nunca hagas eso. No, la fe viene por el oír, te va a responder Dios. Y el oír, mi palabra. Vamos, dígalo, la fe viene por el oír. No por el pedir. No pidas fe. No, la fe viene por el oír. Ahora, yo quiero que entienda algo que dice Romanos 12, versículo 3, que le acabo de mencionar. Romanos 12, verso 3, ¿qué dice? Que Dios, repítalo, Dios nos ha repartido a cada uno una medida de fe. Ahora, que esa fe, esa medida de fe crezca o decrezca o mengue o desarrolle, dependerá de usted. No dependerá de nadie, sino de usted. Amén. Vamos a ir a 2 Corintios 2. 2 Corintios 10, perdón. 2 Corintios 10. Escriban las citas bíblicas, por favor, amados, porque es importante que usted tenga base de lo que está creyendo. Es la palabra, no es lo que digo yo. 2 Corintios 10. ¿Lo tiene? Vaya al verso 15. ¿Lo tiene? Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Es decir, nosotros tenemos cómo hacer crecer la fe. El pastor Kenneth Hay decía que la fe es como un músculo. El músculo tú lo nutres, tú lo ejercitas y ese músculo, diga, desarrolla, incrementa, crece, toma volumen.
Amén. Toma solidez, toma peso, porque estás tomando nutrientes adecuados y estás trabajando, ya sea con fierros, con ejercicio, estás trabajando el músculo. Entonces el músculo se desarrolla. Amén. Pero si tú no lo trabajas el músculo, por más buenos deseos que tengas, diga, no va a crecer. Las intenciones no sirven si no tienen acciones correspondientes. Las buenas intenciones tienen que tener acciones correspondientes. Amén. Entonces necesitamos entender que Dios nos reparte a todos una medida de fe, pero el hecho de que incremente, crezca, depende de usted y depende de mí. No depende de Dios, depende de usted. Usted escudriña cada día, se expone a la palabra, medita la palabra, se deleita en ello. Decreta la palabra cada día antes de salir a trabajo, al acostarse, en la ducha, en casa. Decreta la palabra de Dios, no su problema, la palabra de Dios. Hola. Y usted va a comenzar a crecer en la fe. Estornuda, por ejemplo, y usted dice, gracias Jesús, uy, gracias Jesús, por cuya llaga yo he sido curada, gracias Señor. Entonces, usted está ejercitando la fe, está incrementando la fe, está haciendo desarrollar ese músculo llamado fe. Hola. Por eso les decía en la reunión anterior, nuestros maestros de fe nos decían, ¿quieren saber cuánta fe tienen? Escúchense hablar. Escúchense hablar. Usted mismo escúchese, no para que se condene, sino para que se corrija. Hola. Sí, porque a veces cualquier circunstancia, cualquier problema, ay, ¿y ahora qué hacemos? O viene un loquito por ahí, ay, el loco. No, es una actitud incorrecta. El diablo se burla de ti, de tu fe en tu Cristo, en tu Dios, en tu Padre, en el Espíritu Santo que está dentro de ti. El poder resurrector, diga, que levantó a Cristo de los muertos, pero dígalo con fe, vive dentro de mí. Tóquese, tóquese. El Espíritu Santo vive en mí todo el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que tener constancia y firmeza. Amén, amados. 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. Dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo, diga, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que es importante, amados hermanos, que estemos firmes y constantes. Diga, firmes y constantes. O sea, no es simplemente cuando hay un problema, hay lluvia, hay diluvio, dicen que se va a acabar, se va a caer el cielo, dicen que no va a haber gas, no va a haber petróleo, ¿qué vamos a hacer? No. Es constancia. Diga, constancia. Crecer constantemente, estar firmes en el Señor, creciendo en la obra del Señor, involucrarse, trabajar, amar la obra, amar las almas extraviadas, perdidas, familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio. Mírenle los ojos y dése cuenta que ahí no está Jesús. Usted sabe lo que dice el proverbio, que los ojos son la ventana del alma. Usted sabrá cuando usted mira a alguien a los ojos quién vive ahí. Usted lo sabrá porque tiene discernimiento de espíritus. Eso dice Pablo. Amén. Y si no lo tiene, Pablo dijo, pídalo discernimiento de espíritus. Amén. Entonces, cuando usted sepa que esa alma eterna no está en Cristo, que es un candidato para el infierno, usted va a tener una preocupación interior y va a decir, Señor, va a lanzar un clamor al cielo. Sálvalo, Espíritu Santo, convéncelo, ayúdalo, Señor Jesús, por favor. ¿Cuántos creen que debe ser así? Eso es gracia, eso es crecer en gracia, en misericordia, en compasión, como lo hacía Jesús. Amén. Jesús no estaba quieto, Él estaba mirando donde había necesidad y Él
Iba y ministraba un día, 2, 3 días. De ahí ya terminaba y veía por dónde hay ovejas, como ovejas dispersas sin pastor. Y él iba y ministraba, predicaba, enseñaba, sanaba, libertaba. Amén. Resucitaba a los muertos. O sea, ese es el espíritu que tenemos hoy día, el espíritu de Cristo, que nos impulsa a crecer en la obra del Señor. No hay que ser egoísta y decir, ay, ya me salvé, gloria a Dios. Ay, que se vayan al infierno esos vagos, esos borrachos, fumadores, mujeriegos, prostitutas, homosexuales. Hay gente así, hermano, y son creyentes, genuinos, pero son estrechos en su mirar, no han crecido en gracia, no han crecido en compasión, no miran con piedad, no ven la eternidad que les espera a esas pobres almas perdidas, no lo miran así. Ellos nomás miran su propia salvación y son felices, son contentos, andan, se jactan de ser santos, andan con la Biblia y la corbata acá. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Así saludan. ¿Han escuchado? Dios te bendiga. Tú le dices, hermanito, ¿cómo está? Hola, señora. O sea, no te consideran ni cristiana, porque tú no te vistes igual, tú no te peinas igual. Así te hablan. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dice, no te me acerques. Estás endemoniada, estás endemoniado. Así te dice. Y todavía agarran un verso que dice, no imponga las manos con ligereza, dijo Pablo, porque su ropa está contaminada de su carne. Tienen pasajes bíblicos para sustentar. Tenga cuidado con esa actitud. Diga, nosotros tenemos que ser como Cristo. Él estaba en medio de los pecadores. Él era la luz en la oscuridad, pero Él no estaba pecando. Él era el foco en medio de la oscuridad. Dice el Señor, sean luminarias. Pablo también lo dijo, sean luz en medio de las tinieblas. Seamos luz. O sea, ¿dónde vas a hacer luz? ¿En la luz? No, en la oscuridad. Métete en medio de los paganos, de los pecadores, y sé diferente a ellos. Marca la diferencia. Que ellos vean a Cristo en tu vida. Que tu testimonio los convenza más que tus palabras. Hola. Tenemos que crecer, diga conmigo, en gracia, en conocimiento, en amor, en paciencia, en doctrina, en revelación, en unción, en fuego. Tenemos que crecer, tenemos que ser firmes, dígalo conmigo, tenemos que ser firmes, constantes. Gloria a Dios. Hay un pasaje clave en Levítico 26, versículo 9, donde el Señor dijo, y por ahí voy cerrando ya, Levítico 26, verso 9. Mira lo que dijo el Señor. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Amén. Mira lo que dice el Señor en el antiguo pacto. Mira hoy que tenemos un mejor pacto por la sangre del Cordero, Jesús. Dice, porque yo me volveré a vosotros, dice el Señor, y os haré crecer. Diga, crecer. Y os haré multiplicar. Y os multiplicaré. O sea, nuestro Señor quiere afirmar su pacto. Amén. Y el deseo de Dios es que crezcamos y que nos multipliquemos. O sea, que hagamos otros cristianos como nosotros. Que hagamos discípulos. Es el mandato de Cristo. Mateo 28, 19. ¿Recuerda? La última comisión. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Él no dijo vayan y hagan evangélicos que calienten la banca. No, Él dijo vayan y hagan discípulos. ¿Quién era un discípulo? Alguien como Cristo. Diga, alguien como Cristo. ¿Por qué le llamaron cristianos? Por primera vez en Antioquía, el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque veían a Cristo. La gente veía la vida de ellos, la unción, el fuego, el poder de Dios en sus vidas, la gracia, la compasión, veían el amor, veían la verdad, veían a Jesús. Hola. El mismo Jesús, dice la palabra en Juan, nosotros vimos su gloria, su gracia, lleno de gracia y de verdad. ¿Recuerdan? Juan capítulo 1, ¿verdad?
Ellos veían a Jesús. En Jesús, ¿qué veían? Lleno de gracia y de verdad. Nosotros vimos al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tocó la mujer esta con el flujo de sangre, tocó el manto de Cristo, el borde, ¿qué pasó? Yo sentí que gracia, unción, fuego salió de mí. Yo sentí, dijo Jesús, alguien me ha tocado. O sea, tienes que entender que es una experiencia, no es un concepto, es una persona dentro de ti. No eres tú el que va a sanar, el que va a hablar, el que va a tocar al enfermo, al poseído, al endemoniado. No eres tú, es Él a través de ti. ¿Entiende? O sea, Dios quiere que entendamos eso, que nos despojemos de la idea de que nosotros estamos aquí, ya no. Gálatas 2:20, ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Y lo que vives hoy en esta carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios. Amén. Es importante, hermano. Termino con esto. 1 Corintios 3, que es un punto clave que hemos tratado también en la reunión anterior, pero solo resumiendo, ¿no? Una de las conductas y el carácter, 1 Corintios 3, que Pablo describe de la iglesia infante espirituales que andaban discrepando, peleando, discutiendo, ¿no? O sea, mordiéndose entre hermanitos. Y eso no debe ser la actitud de nosotros como hijos del Señor, como miembros o como siervos de la iglesia de gracia abundante. ¿Cuántos dicen amén? No debemos nosotros discutir, pelear entre hermanitos, no, jamás. Recuerden que el Señor es el que da el crecimiento. Pablo decía, yo regué, Apolo sembró, yo regué, pero Dios da el crecimiento. Amén. Nosotros no vamos a quedarnos sin recompensa, pero el Señor es el que da el crecimiento. Amén, amados. Somos colaboradores del Señor, o sea que sembremos o reguemos, toda la gloria es para nuestro Señor. Amén. Uno riega y el otro siembra, pero el que da el crecimiento es Dios. Tú no, yo tampoco. Él nos da el crecimiento, el Señor. Pero ya nos da la pauta, ¿no? Ya tenemos la leche espiritual, no adulterada, repito, y tenemos que comer el pan de la vida cada día, orar sin cesar para no entrar en tentación, deleitarnos en meditar la palabra, decretar la palabra cada día que nos levantamos, dar gracias a Dios por sus provisiones, por sus dádivas, porque todo lo que ha preparado para ti en ese día. Gracias, Señor. Más allá de pedir que Dios te dé algo que Él ya te dio a través de su Hijo hace 2000 años, desde el acto de la cruz. ¿Cuántos lo creen? Eso es locura para la mente natural. Pablo dijo, no se puede entender, hay que recibirlo con el espíritu, con el corazón. Amén. 1 Corintios 2, verso 14. Las cosas del Espíritu de Dios no se pueden entender con la lógica humana, con la razón, sino con el corazón, con el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Oremos, hermano. Gracias, papito lindo. Todos orando. Gracias, precioso papá, en el nombre de tu Hijo Jesús. Necesitamos que tú nos ayudes, Señor, a crecer, a crecer. Ya nos has dado una medida de fe, ya nos has derramado tu amor en nosotros, pero necesitamos entrar en el ejercicio de la fe, en el ejercicio del amor, en la firmeza, en la constancia, para involucrarnos en la obra tuya, oh Señor. Gracias te damos, Padre, que tu Espíritu nos ayude. Gracias, papá, por la sangre del Cordero, tu Hijo amado Jesús. Gracias, diga gracias, Señor, por salvarnos, por redimirnos, por perdonarnos. Gracias por no dejarnos huérfanos, por enviar al Espíritu Santo a nuestra vida. Gracias, Padre, por tus ángeles que me rodean, dígalo, todo el tiempo, trabajando a favor de mi vida y de todos mis hermanos y de toda mi familia. Vamos, dígale gracias, Señor. Tu obra es perfecta, consumado está. Ya pagaste el precio por mí, ya tomaste mi lugar. He sido redimido, bendecido, justificado, perdonado, lleno del Espíritu Santo.
Santo, del fuego de Dios. Gracias, Señor, porque tú has roto las cadenas que me ataban. Me has redimido, Señor, de toda maldición de la ley, de la muerte, del pecado, de la miseria, de la enfermedad, de la pobreza. Tú me has redimido, Señor. Gracias te doy. Gracias te doy. Tu obra fue perfecta en la cruz. Me glorío en la cruz de Jesús. Gracias, Padre bueno. Gracias, gracias. Espíritu Santo, tú eres real en mí. Vamos, dígalo, tú eres real en mí. Tú vives en mí todo el tiempo. Gracias, gracias, Señor.